Muy buenas noches, esto es 4 a la E, soy Gonzalo Priale y bueno, vamos a conversar esta noche sobre la brecha de infraestructura de corto plazo, que es de unos 117.000 millones de soles, y la de largo plazo de más o menos 380.000 millones de soles. Bueno, pero no hay espacio fiscal por la pandemia y la caída del crecimiento, pero el cierre de brechas no puede esperar. En este programa conversaremos sobre cómo impulsar las inversiones en megaproyectos y proyectos locales pequeños, tanto obras públicas como APP, asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Cómo se financiarían y cómo pueden colaborar el Estado y los privados para lograr resultados. Nos acompañan esta noche connotados expertos en la materia. Está aquí José Salardi, actualmente director ejecutivo de Proinversión, Carlos Neuhaus, que fue director ejecutivo de los Juegos Panamericanos, y Álvaro Quijandría, economista, también fue director ejecutivo de Proinversión hace pocos años. Bueno, buenas noches a todos, un gran gusto que estén aquí. Quería empezar, José, preguntándote, tras adjudicar proyectos de APP por más o menos 1.000 millones de soles en el primer semestre del 2023, Proinversión informó que en el segundo semestre espera adjudicar 12 proyectos por más de 2.500 millones de soles. ¿Cuáles son los principales y se alcanzarán las metas del 2023 pese a los vientos en contra de la economía? Muchas gracias, Gonzalo, por la pregunta. Sí, en realidad la meta son 3.000 millones de dólares para este año 2023. Hemos venido avanzando bien, digamos, hasta el mes de julio cerrando cifras y estamos por encima de los 100 millones de dólares, como bien mencionaste. Y esperamos en este mes de agosto, digamos, el próximo viernes tenemos programada la adjudicación de un nuevo paquete de líneas de transmisión que añadirían 180 millones de dólares más. En ese sentido, para los próximos meses tenemos otro proyecto interesante en línea de transmisión por 800 millones de dólares y cerrando el año tenemos pauteado poder adjudicar el Parque Industrial de Ancón. Es un proyecto que va bajo la mayoría de proyectos en activos, que involucra más de 760 millones de dólares en inversiones, sumado al ferrocarril Huancayo Huancavelica, que también es un proyecto largamente esperado que lidera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y conjuntamente con el terminal portuario de Marcona, que es un puerto que estamos por declarar de interés en breve, y da la configuración de ser un puerto vinculado a un proyecto minero. Lo más probable es que sea adjudicado de manera directa, son 400 millones de dólares más. En ese sentido, vamos muy optimistas, el mercado está reaccionando de manera positiva. Eso se vio desde el inicio de año. En enero, por ejemplo, cuando hubo un momento coyuntural difícil para el país por tema de convulsión político-social, logramos nosotros en ese momento adjudicar una línea de transmisión por más de 100 millones de dólares que finalmente la tuvo como adjudicatario a un grupo europeo importante, con lo cual señala que hay confianza en el país, ¿no? Hay muchas brechas por cerrar, como manifestadas al inicio. Definitivamente hay que ver el ser eficientes en que caminar las mismas, en desarrollar los proyectos que finalmente permitan llevar el acceso y servicios públicos de calidad a los peruanos. Y en ese año se compromiso del equipo de Proinversión en seguir con esta cartera, que incluso para el 2024 también manejamos niveles mayores a los 6.000 millones de dólares. Qué bueno. Álvaro, como acabamos de ver, Proinversión ha comenzado a recuperar su ritmo de manera alentadora, pero la adjudicación de asociaciones público-privadas se había ralentizado en los últimos años. Según el Consejo Privado de Competitividad, se pasó de adjudicar proyectos por más o menos 6.200 millones de dólares en el 2014 a 2 proyectos por 96 millones de dólares en el 2022. ¿Cómo se explica esta caída tan pronunciada en el número y el monto de las adjudicaciones? Creo que hay dos áreas digamos, principales de problemas ahí, ¿no? Por un lado está el tema de que digamos, el tránsito para poder llegar a concretar una APP es un poco más largo, participan más partes, y si bien tenemos un sistema que es de lo más robusto que hay digamos, en los países en desarrollo en cuanto a desarrollo de APPs, es un sistema complejo que requiere de un Estado que opere de una manera muy eficiente. Es un sistema, digamos, exigente, ¿no? Y requeriría que no solo esté Proinversión, sino que estén todas otras partes avanzando al mismo ritmo en términos de la ejecución.
Y la otra parte tiene que ver más bien con un tema más, como te lo pondría, de una falta de capacidad como país de poder tomar decisiones respecto del desarrollo de infraestructura pública de una manera un poco más racional. Hemos pasado de un enfoque que miraba mucho las APPs. Hoy tenemos 180 contratos APP registrados en el Ministerio de Economía y Finanzas desde que se iniciaron las APPs, con un monto muy grande, una experiencia enorme y un énfasis bastante amplio en APPs en toda la década que pasó del 2010 casi hasta, los 5 años 2010 hasta el 2015, 2016. Sin embargo, a partir de ahí creo que entramos en una suerte del otro lado del péndulo, en donde se comenzó a ver vías para poder avanzar de manera más acelerada a la fase de construcción, y por esa vía creo que pasamos a una mirada demasiado sesgada a obra pública. Entre ellas, obra pública que se ha desarrollado por la vía de convenios de gobierno a gobierno, pero básicamente es obra pública, ¿no? Y en ese tránsito de ir de APPs a obra pública, creo que no hemos encontrado en el medio una vía para poder estar, satisfechos como país con cómo se va avanzando. Las dos cosas, tanto la obra pública como la APP, avanzan un poco más lentos de lo que, todos esperamos, ¿no? Todo el sistema espera. Ahora, Carlos, por supuesto que más adelante va a haber tiempo suficiente y sobre todo conversar contigo sobre gobierno a gobierno y obras públicas que tú has manejado con éxito. Pero ahora en este terreno, ¿por qué crees tú que se detuvieron las APPs? Bueno, yo creo que ha habido quizás mucho ruido político, ¿no? De cuestionamientos y muchas veces no con señalamientos de fondo. Entonces, yo creo que acá hay un tema puntual también que es informar bien, adecuadamente y capacitar a los medios de comunicación, sobre todo en sus páginas económicas, ¿no? Para que expliquen cómo son las cosas y separar lo técnico de lo político, ¿no? Porque cuando politizamos lo técnico se terminan las cosas paralizando. Las APPs es una herramienta exitosa para desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, creo, y no solamente la APP, existen otras herramientas exitosas, obras por impuestos, por ejemplo, que se ha ido mejorando el sistema de obras por impuestos y sofisticando y ahora es una gran oportunidad, por ejemplo, para llamar a las mineras y decirles, miren, aquí utilicen esta herramienta, no solamente pues para, digamos, un hospital, una cosa grande, sino las obras de infraestructura que se necesitan, agua, desagüe, vías de acceso, ¿no? a varios pueblos, ¿no? Entonces, ya después podemos explicar un poco lo que son los gobierno a gobierno, pero también el grueso de la inversión, la carga la lleva el sector privado, ¿no? Y ese es, creo que una de las cosas que los inversionistas, pues, que quieren invertir, se cuidan del riesgo. Entonces, si la operación es muy riesgosa, pues si son inversionistas internacionales se van a otro país, ¿no? Y nos dejan a nosotros un proyecto minero parado y se van a Chile, por decir, ¿no? Entonces, ahí hay que aligerar lo que son los estudios de impacto ambiental, en fin, que se demoran, creo que tienen que pasar hasta por 5 instancias distintas, ¿no? Pero en fin, ya habrá tiempo más adelante, pero acá hay varias cosas. Claro, vamos a seguir tocando temas como ese. José, el anillo vial periférico con aproximadamente 2.380 millones de dólares de presupuesto. Es el proyecto más grande que tiene Proinversión en cartera. Tras 10 años de idas y venidas, porque esta es una iniciativa privada, ¿cuándo se declarará viable y cuándo espera Proinversión
adjudicar esta nueva APP? Sí, definitivamente es el proyecto más grande que tenemos en este momento en cartera. Esperamos que en el futuro vamos a tener proyectos tan o más grandes como este, porque creemos que la agencia ya demostró históricamente que tiene capacidad para desarrollar proyectos de gran envergadura. Igual nosotros vemos un poco las mejores infraestructuras que se desarrollan en el país han sido vía APPs, la electricidad que tenemos, los puertos con los que contamos, las carreteras de la costa, el servicio de telefonía en general. Vemos que son los proyectos que mejor han funcionado y con sostenibilidad sobre todo. Y no solo en el Perú, sino también a nivel mundial. En esa línea del anillo que va a ser un proyecto de alto impacto, digamos, sobre todo logístico para la ciudad de Lima y también para aliviar la carga de tráfico que tenemos, estamos calculando nosotros poderlo declarar de interés en el mes de octubre a más tardar. Y estamos en las últimas etapas de las opiniones, ¿no? Estamos con mucha apertura y trabajo de manera conjunta, tanto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el que lidera el proyecto y que va a ser el concedente, también con OCITRAN, en la etapa que le tocó al regulador opinar, en este momento el Ministerio de Economía y Finanzas, y posteriormente iremos a la etapa de la opinión de Contraloría. Este va a ser un hito importante y definitivamente de ahí lo que la normativa marca es que tenemos 90 días para ver si hay terceros interesados. Si no lo hubiesen, podríamos estar adjudicando el proyecto más tardar en febrero del próximo año. Caso contrario, si nos vamos a un escenario de concurso, el proyecto debería estar adjudicado al final del primer semestre de 2024. Va a ser un hito importante, bastante retador, complejo en su ejecución, va a ser el proyecto que quizás va a demandar el mayor desafío en materia de liberación predial, pero ya se están haciendo los planes y tomando las acciones pertinentes de manera conjunta en el Estado para poder avanzar de manera adecuada y lograr que este proyecto sea una realidad. Sí, realmente es un reto en el aspecto de expropiaciones, ¿no? Creo que son cerca de 16.000, son muchísimos. Casi 5.000 predios, digamos, sí. un tope, ¿no? Sí. Ahora, Álvaro, para cerrar este análisis que estamos haciendo de las asociaciones público-privadas que se han visto detenidas, ¿qué se necesita para minimizar las desviaciones de tiempo y presupuesto, las adendas y las oportunidades de corrupción que vienen junto con todo estos atrasos y trabas? ¿Debiera promoverse el pago por disponibilidad? Y finalmente, ¿cómo recuperar la confianza en las APPs? Más allá de los temas que comentaba Carlos, que al final, digamos, el instrumento en sí se vio un poco teñido por temas de las discusiones sobre corrupción y demás, hay un punto importante por el cual las APP se volvieron menos atractivas, digamos, desde el punto de vista de la función pública, que tiene que ver con este tiempo que toma el poder llegar desde que se inicia la estructuración hasta el cierre financiero y el inicio de la fase de construcción. Si uno ve los tiempos, y acá, digamos, me apoyo en un análisis que se hizo desde el Banco Mundial de los tiempos que toma ese tránsito, desde que entra al plan de promoción de la inversión privada en proinversión, hasta el cierre financiero, que es cuando uno puede comenzar a gastar. En Perú, entre los años 2010 y 2020, si tomamos ese lapso de tiempo de la cartera, el plazo promedio fue de 37 meses. Y eso es promedio, digamos, general. Hay proyectos bastante rápidos, la línea de transmisión, hay proyectos mucho más largos. Sin embargo, cuando uno desglosa ese tiempo, de esos 37 meses, solo 16 meses son la fase que corresponde a la estructura, desde el inicio de la estructuración hasta poder adjudicar el proyecto. Adjudicarlo, digamos, de seleccionar a un operador privado. Y eso no está muy lejos de lo que toman las mejores prácticas. En todos lados del mundo eso es más o menos complejo hacer una APP, es complejo estructurar el contrato de 16 meses. Sin embargo, el resto, los otros 21 meses, es lo que ha tomado llegar desde que se adjudica hasta poder tener el cierre financiero y el inicio de las obras. Y es ahí donde creo que tenemos que ponerle la atención, porque ahí es donde cuando uno hace, digamos, un análisis de qué cosa está detrás, en donde se comienzan a mirar los problemas de fondo, ¿no? Precisamente, acceso a predios, temas de manejo ambiental y social, temas de diseño de proyectos que a veces surgen en esa fase y que hacen que no se llegue a la bancabilidad, y que son los que terminan en el fondo alargando este proceso hasta poder iniciar la construcción, que es lo que, digamos, el incentivo principal que todos tienen, que todos tenemos, ¿no? Para poder tener los servicios de infraestructura disponibles. Entonces, creo que tenemos que retornar de la discusión de instrumentos, de la discusión de cómo se empaquetan estos instrumentos y demás, hacerle frente a estos problemas de fondo. O
sea, ¿cómo va a poder el Estado peruano hacia adelante, digamos, si es que quiere desarrollar infraestructura pública, poder poner a disposición, o sea, de la entidad ejecutora pública o de un concesionario privado que desarrolle la infraestructura, los terrenos? ¿Cómo se hace para que el Estado peruano esté en capacidad de manejar eso con una movilización de las poblaciones que estén viviendo en esas zonas de una manera transparente, adecuada, sencilla? ¿Cómo hacer para que se puedan controlar los riesgos ambientales que en algunos casos pueden surgir? Son capacidades que tenemos que generar de fondo en el Estado peruano, porque si no, en cualquiera de los instrumentos no se va a poder avanzar a la velocidad que se quiere, ¿no? Yo agregaría únicamente que también, estoy seguro que compartimos esto, tú lo has dicho, Carlos, lo que empieza mal termina mal. Deben prepararse proyectos maduros para llevarlos a concurso una vez que estén maduros, no llevar a concurso proyectos que no están terminados y dejar que el ganador haga el estudio definitivo y después surgen las desviaciones de tiempo y presupuesto y empiezan a complicarse las cosas. Eso es fundamental, pero también sería muy importante generalizar los contratos colaborativos, muy distintos a los contratos confrontacionales a los que estamos habituados, para que solucionar las controversias en la obra rápidamente y continuar avanzando. Bueno, volviendo a obras por impuestos, Carlos, que es una herramienta con mucho potencial, ¿qué limitaciones le ves? ¿Y crees que se podría llegar a obras por impuestos en proyectos medianos o grandes, no solamente pequeños como hasta ahora? Sí, yo creo que sí. Mira, bueno, a mí me tocó usar las tres herramientas. Ley de contratación del Estado, porque hice un recinto que fue la Escuela de Equitación del Ejército, que hicimos hospital, caballerizas, en fin, y unas serie de obras, o sea, como plantar, conseguir arena sílice, detalles así, ¿no? Utilicé obras por impuestos para el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas y te diré, fue lo que más sufrimos, ¿no? Se logró, previamente se había logrado que se introduzca obras por impuestos en la ley de los Panamericanos, pero la cantidad de idas y vueltas y no se puede que tuvimos, solamente se pudo superar por la persistencia que tenía el equipo que en ese momento lideraba María Moreno, o sea que le buscamos y pudimos sacarlos adelante, pero la verdad que fue un gran sufrimiento, pero se logró, ¿no? Pero llegamos a tiempo, y con poco margen, ¿no? Los contratos colaborativos creo que es un legado que ya se usaban, ¿no? Pero que se utilizaron los Panamericanos. Y aquí yo quiero enfatizar, porque hay muchos amigos míos que son ingenieros y que no están de acuerdo con los gobierno a gobierno. ¿Ya? Yo quisiera decir que una de las preocupaciones es de que no han digamos, utilizado ingenieros o arquitectos peruanos. Utilizamos cualquier cantidad de ingenieros y arquitectos peruanos, y más aún, hemos exportado ingenieros a Expo Dubái, al Mundial de Fútbol, ahora en Chile, ¿no? Entonces, porque lo que hubo en el convenio fue transmisión de conocimiento, ¿no? Y legado, ¿no? Pero, y yo lo usé porque no iba a dar con el tiempo, ¿no? Entonces, y con leyes especiales también, con la ley facultativa pudimos avanzar movimientos de tierra mientras licitábamos. Entonces, en lo que es la vía Panamericana y Vía Merida del Triunfo, que estaba lleno de desniveles, contratamos con el ejército, ¿no? Y ellos avanzaron. Y ya cuando estaba ya el terreno plano, ya se tenía listo los estudios. También quisiera decir que, digamos, cuando uno no tiene el especialista en casa, porque algunas obras, sobre todo las obras de un centro acuático, no un centro deportivo,
necesitaban especialistas que no había en el Perú. A mí me pasó en finales de los 90, que hice Megaplaza, no habían especialistas en hacer centros comerciales. Y nos ayudamos con arquitectos del exterior que después dejaron todo el know-how que se quedó acá y ya tenemos arquitectos y todo equivalente. Y el uso de estos contratos colaborativos fueron muy buenos porque normalmente una obra tú tienes un ingeniero y un abogado, ¿no? El ingeniero no sabe de leyes y el abogado no sabe de obras. Más o menos tocan de oídas. Entonces, camino a colisión. Normalmente lo que yo me encontré también es que los estudios previos habían sido mal hechos. Tuvimos que prácticamente ponerlos un costado y hacerlos de nuevo. En fin, podríamos seguir más adelante. Seguiremos. Es muy interesante lo que dices porque los problemas no tienen por qué resolverlos los abogados, sino en la cancha. Exacto. Porque esa es la manera en que las obras avanzan y se concluyen en el mundo desarrollado. Aquí cualquier disputa termina en manos de abogados y... Se para la obra y el usuario es el que... Bueno, vamos a una pausa y volvemos. José, quería preguntarte para cerrar este enfoque sobre obras por impuestos. Hay un proceso bien interesante o muy importante que fue el puente de Santa Rosa, que ha sido declarado desierto, lo cual aparentemente evidencia que su presupuesto de, creo, 346 millones de soles no era realista. Entiendo que esto lo maneja Provías. ¿Cuál es el rol de Proinversión y va a salir pronto? Y por otro lado, ¿qué espera hacer o qué objetivos tiene Proinversión para el 2023 y el 2024 en obras por impuestos? De acuerdo. Sí, Gonzalo, nosotros a inicios de año, convocatoria de la ministra de Transporte, un poco ella tomó la buena decisión de encaminar lo que es la ejecución del Puente de Santa Rosa bajo el mecanismo obra por impuestos. Importante decir que ya desde años atrás esperaba la adjudicación de ese proyecto. Bien lo mencionaste, Provías es quien un poco desarrolló los estudios, pero por diversos motivos no prosperaron las adjudicaciones. Nuestro rol básicamente es promotor, ¿no? Juntamos a las partes, impulsamos, hacemos los roadshows, damos la asistencia técnica del caso, y es importante destacar que en realidad era la primera gran experiencia que tenía el sector en desarrollar este mecanismo, ¿no? Sí avanzamos bastante rápido durante, digamos, en todo lo que es la parte de los procesos y la tramitología propiamente dicha del mecanismo, también de cara al sector privado para un poco tomar sus opiniones e ir avanzando. Pero bueno, hubo un cambio de autoridades, hubo ciertos momentos en los cuales digamos, no permitieron que finalmente se consolide el proceso como estaba encaminado. También es cierto lo que manifiestas, un poco la lectura del sector privado. Sabemos que la inflación global y local en los últimos años ha sido bastante fuerte, eso también llevaba a que se tenga que hacer algunas actualizaciones y ajustar los índices al respecto en cuánto debería ser el costo real del proyecto. Y eso es lo que estamos en esta etapa. Nuevamente hay un espacio en el cual hemos conversado con los consorcios que estuvieron interesados y básicamente manifestaron dos temas, ¿no? La necesaria actualización de costos y el otro punto es el plazo de ejecución de la obra. Quizás el plazo inicialmente propuesto era muy optimista porque recordemos que está de la mano con lo que es ya la puesta en marcha de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Y este puente es fundamental para poder aprovechar de manera óptima el funcionamiento de esta infraestructura. En ese sentido, estamos en este mes viendo todos los temas de actualizaciones de costos, acompañando al Ministerio en esa tarea, convocando al sector privado también para sus opiniones al respecto, de tal manera de minimizar cualquier riesgo o contingencia de que podamos ir a un concurso que no finalmente se pueda adjudicar. Estamos estimando nosotros poder hacia fines de septiembre, inicios de octubre, llegar a la adjudicación de este importante proyecto, ya con todos estos aspectos sincerados, y echar a andar porque como es un expediente rápidamente se calcula que al mes siguiente empieza la ejecución de la obra, ¿no? En ese sentido va a ser de alto impacto también, sabemos todo el movimiento que tendrá el aeropuerto, también el mecanismo ahora por impuestos está permitiendo que se esté trabajando con otro
digamos, otro proponente privado, otro acceso adicional y una mejora de las vías para que toda esta zona, vemos las inversiones fuertes que tiene el Callao en cartera, que van a generar un impacto logístico importante y es fundamental que la infraestructura marche en el mismo sentido. Lo que es otra pregunta en materia de obra por impuestos, para este año nuestra meta inicial superar los 620 millones de soles, algo que estaba estándar con los últimos años. Sin embargo, estamos totalmente conscientes de que el mecanismo da para mucho más, ¿no? El pico histórico es de poco más de 1.000 millones, pero el mecanismo tiene tranquilamente para anualmente mover más de 2.000 millones. Sin embargo, hay que, como bien contó Carlos Esperitza años atrás, hay muchos temas que hay que afinar. La norma mejoró de manera ostensible en los últimos años. Este año también había un hito importante que es la creación de la mesa ejecutiva que el Ministerio de Economía ha planteado, donde se abre este espacio importante de conversar entre el sector público y privado, con miras a mejorar las cosas, a destrabar los problemas que se puedan presentar y poder buscar que el mecanismo se acelere de manera fundamental. Parece que el próximo año, por ejemplo, el MEF acaba de aprobar hace unos meses el nuevo tope CIPRELES para todo el gobierno nacional, a nivel del testamento del gobierno nacional, son 25.000 millones de soles, digamos, como gran línea de crédito que se tiene. Entonces, imaginemos el gran impacto que puede haber allí. Cada vez nos buscan más empresas, bien lo dijiste al inicio, este es un mecanismo que es un invento peruano, ¿no?, que ha sido replicado por Colombia, por Paraguay y que tranquilamente puede ser exportable a otros países. Tiene 15 años desde que fue creado, pero hasta el momento son un poco más de 5.000 millones de soles y más de 500 proyectos los que se han ejecutado, pero podemos hacer muchísimo más, ¿no? Entonces esa es la labor y reto que tenemos por delante, probablemente en función a cómo estén configurando el tema del Puente Santa Rosa y otro par de proyectos más importantes que es de cara a fin de año, tranquilamente podemos batir la meta y llegar a los 1.000 millones nuevamente y mirar el 2024 trabajando conjuntamente con la empresa privada y el sector minero en particular para mayores montos. Bueno, qué bueno saberlo. Álvaro, se anunció la creación del primer fideicomiso de titulización público-privada para que el grueso público entienda, no solo economistas o financistas, en qué consiste el fideicomiso anunciado, cómo se piensa atraer ese capital privado para hacer megaobras públicas y con qué respaldo. Un fideicomiso es un tipo de empaquetamiento de proyectos. Al final uno puede pensar en plataformas, en paquetes de proyectos, por ponerlo de manera muy gruesa, que pueda uno emprender por el lado de la ejecución y por el lado de buscar el financiamiento en el mercado. El fideicomiso es un tipo de vehículo de esta naturaleza que lo que hace es que asegura que los flujos de dinero que van a llegar a esos proyectos los maneje ese fideicomiso y que esos flujos además tienen unos usos que son también asegurados para lo que se determine el fideicomiso. Sin embargo, creo que hay que tener una mirada un poquito más amplia, ¿no? No es el único tipo de paquete que se puede emprender. De hecho, yo he visto experiencias, por ejemplo, en la India. La India tuvo un desarrollo de APPs muy grande y generó plataformas de APPs. Es decir, ya no proyectos, sino una plataforma para, no sé, desarrollo de vías con trenes. Proyectos de APP con trenes que estaban en un solo paquete y en donde lo que se entraba a licitar era el paquete. Y más adelante se podía tener dentro del paquete varias APPs juntas. ¿Qué cosa se gana con empaquetar? Se gana volumen, lo que se llaman economías de escala, es decir, la posibilidad de que puedan venir financistas a mirarlo de una sola vez, tener, digamos, un solo análisis conjunto y poder ganar tiempo en ese sentido. Y por otro lado se gana diversificación, ¿no? Diversificación en el sentido de que todos los proyectos que entran en el paquete no son iguales. Algunos tienen unos riesgos, otros tienen otro tipo de riesgos y se gana en diversificación. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta una cosa bien importante. El paquete en sí no hace la magia de eliminar los riesgos que tienen cada uno de los componentes que entran al paquete, ¿no? Si es que uno tiene una serie de proyectos que quiere empaquetar, al final, si esos proyectos siguen teniendo los riesgos de construcción, los riesgos, digamos, de llegar a la fase de construcción rápido, de acceder a los terrenos, de la parte ambiental y social, el paquete en sí va a agregar algo en el sentido de que puede permitir diversificar, ganar escala, pero no hace la magia de resolver esos riesgos de fondo. Y eso es bien importante. El fideicomiso que por lo menos hasta donde he recibido yo la información pública que ha sido presentada,
lo que hace es incorporar en ese paquete algunos proyectos futuros que entran como activos de ese paquete, y ese fideicomiso lo que hace es sale al mercado a titulizar, a poder levantar fondos contra los ingresos que se van a generar más adelante con la operación de esos proyectos. Supongo que eventualmente también recibiría algunos fondos públicos, porque no me parece que sean, por lo menos de los proyectos que inicialmente se mencionaron, que puedan ser totalmente autosostenibles, entonces tiene que recibir en parte algunos fondos públicos. Ese paquete sale al mercado a buscar los fondos. La adición que escuché además es que esos proyectos hacia adelante serían ejecutados vía obra pública y con esquemas de gobierno a gobierno, ¿no? O sea, varias capas digamos, de detalles que hay que considerar. Es muy interesante. Noto, y creo que somos conscientes que la realidad detrás de esto es que no hay espacio fiscal para hacer obras públicas de este tamaño, pero son necesarias. Y si el esquema que se va a aplicar, como anunció el ministro de Economía, es para las líneas 3 y 4 del metro, más o menos 10.000 millones de dólares, gobierno a gobierno, obra pública, es un binomio que está ahora en boga, y esto sería con titulización de flujos futuros de ingresos de pasajes. Estos pasajes son subsidiados, así que el proyecto es cofinanciado, no diría muy cofinanciado, no lo sabemos, pero generalmente son bastante cofinanciados. De todas maneras, lo que quería preguntarte, Carlos, es si la construcción se hace como obra pública en un gobierno a gobierno, ¿quién sería a cargo de la operación y mantenimiento? Y si la operación y mantenimiento no está garantizada a largo plazo, ¿cómo atraer inversionistas privados con el respaldo de un flujo futuro de pasajes que depende de la operación y mantenimiento? Bueno, el gobierno a gobierno es una herramienta más. O sea, el Reino Unido tenía problemas muy similares a nosotros en sus contrataciones públicas. Los proyectos se detenían, no avanzaban, se impugnaban, etc. Ellos resolvieron, ¿no?, porque veían que los japoneses avanzaban pues muy rápido en sus obras, y mientras ellos no avanzaban. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestra modalidad de contratación. O sea, una de las razones por que yo usé eso era porque la modalidad de contratación no llegaba, ¿no? Entonces, y lo que tenemos es que cambiar esa modalidad, y no es porque no utilizar a la ingeniería peruana y a los profesionales peruanos, sino era porque no teníamos un modelo suficientemente ágil para acelerar la inversión. Y eso es lo que necesitamos en el Perú. Tenemos que tener procedimientos rápidos, y además el famoso control concurrente que yo pedí Contraloría desde el primer día, ¿no?, para ir limpiando los problemas conforme se avanzaba, ¿no? Entonces, de esta manera la cosa iba mejor. Pero sí debemos cambiar nuestras modalidades para poder estar a tono con la modernidad. Usar pues todos los proyectos eran a través de una página web. O sea, se presentaban los postores, tenían que firmar una cláusula de anticorrupción, tenían que demostrar que tenían, digamos, las espaldas suficientes, dictámenes de auditoría de empresas de primer nivel, donde primero que yo me fijaba era en la opinión legal de los abogados externos, para saber si no había ninguna cosa rara. Algunas empresas no pudieron presentarse porque no podían presentar una opinión limpia. Entonces, es eso, ¿no? Y yo creo que, o sea, para bailar se necesitan dos. O sea, la otra pareja, la otra parte, yo me sorprendí cuando Canadá y Reino Unido estaban muy interesados en hacer gobierno a gobierno, pero escogimos de entre los 10 países top mejores en temas de transparencia y anticorrupción.
Entonces, no todo podemos ir gobierno a gobierno por todos lados, ¿no? Porque hay países que son menos que nosotros. Entonces, eso tenemos que tener cuidado, y además el otro país va a querer meterse con nosotros. Bueno, Canadá, Reino Unido en su momento lo hicieron. No sé si ahora estarían tan dispuestos a hacer gobierno a gobierno. Bueno, lo cierto es que una titulización para líneas de metro que dependerán del retorno del cobro, del flujo, el flujo de cobro de pasajes, sin operación y mantenimiento garantizada a largo plazo, no empata. Ahí hay un problema. Bueno, pero hay tiempo para resolver esa y cuadrar ese asunto. Hay que, por ejemplo, los municipios. Ves el TUPA de cualquier municipio distrital de Lima y tienen 500 ítems, ¿no? Eso no puede ser. O sea, te tienen que hacer la vida fácil al inversionista. Los principales estorbos para la inversión privada muchas veces son los municipios. Nosotros pudimos, también con esta ley que nos permitía avanzar rápido, tener licencias automáticas, porque era un tema de Estado. O sea, no puede ser que algunos proyectos del Estado se traben porque el municipio dice tal o cual cosa, porque lo que sabemos, 50%, es que hay intenciones no muy santas atrás de ellos, ¿no? José, quería preguntarte, ¿cómo se financian las APPs? Sí, básicamente el esquema de APPs tenemos dos modelos marcados, ¿no? La autofinanciada, que realmente puede, digamos, por dar un ejemplo, en Lima tenemos infraestructura desarrollada como la planta Provisur, Tahuada, La Chira, que son autofinanciadas, es decir, los usuarios, todos los usuarios de Lima como nosotros, pagamos una tarifa que va a un fideicomiso y permite financiar en el largo plazo tanto la inversión es un fideicomiso también. Que está, claro, la APP, digamos, lo que hemos estado hablando de titulización, en realidad ya existe dentro del marco de las APP, solo que ahora se está sacando como con vida propia, pero las APPs, parte de la fortaleza es que también tienen un fideicomiso, y en estos proyectos que te comento autofinanciados, porque hay escala, digamos, suficiente de usuarios que permiten poder sin ningún problema abordar y desarrollar esa infraestructura. Igual, nuevos proyectos de SAPA con obras de cabecera también van a tener esa línea de acción. Y tenemos la cofinanciada, como el caso que mencionamos, línea 3 y línea 4, por hablar proyectos que vienen. Línea 1 y línea 2, por ejemplo, línea 1 ya en operación hace unos años y línea 2 en ejecución, son proyectos que tienen también netamente cofinanciamiento, en el cual está claro que los flujos que generan no alcanzan para poder reparar la inversión y la operación y mantenimiento. Y en ese caso, lo más probable es que en este caso el Ministerio de Transporte es el que tiene que cofinanciar buena parte de estos montos para poder hacer sostenible. En esa línea, comentar un poco para complementar lo que se manifestó hace un momento, línea 3 y línea 4, de hecho son proyectos cofinanciados en buena magnitud. Los flujos, bien lo has mencionado, el pasaje de por sí solo no te da los flujos de retorno para garantizar esos repagos. Yo conversaba días atrás con Carlos Ugaz, que fue jefe de ATE en su momento y que también un poco vio experiencia internacional y lo comentábamos. Por ejemplo, el modelo inglés captura mucho la plusvalía que se puede desarrollar al costado de una estación, ¿no? Un ejemplo, de una de las líneas va a pasar por la avenida Javier Prado, donde hay un edificio hoy en día que es una compañía de seguros, se va a tener que expropiar para poder desarrollar ahí una estación de metro. Pero en una línea, digamos, plana del Estado, solo sería un parque ahí y es un activo que estaría perdido. Entonces hay que ver, desarrollar un tema, digamos, de repente alquiler de oficinas, desarrollar los centros comerciales, y eso te genera flujos adicionales que te ayuda a bajar el cofinanciamiento que el Estado tendría que determinar. Pero eso definitivamente es un trabajo bastante fino, financiero, de detalle, para ver potencialidades, de estudios de demanda y de mercado. En ese sentido, porque sí o sí, digamos, estos proyectos requieren un cofinanciamiento importante del gobierno, ¿no? Ahora, sobre que los proyectos de las líneas del metro son muy costosos y por eso hay que encontrar maneras de conseguir financiamiento. Es cierto, una línea del metro cuesta unos 3.000 millones de dólares sin operación y mantenimiento y probablemente 5.000 millones con operación y mantenimiento a 30 años. Según comentó el gobierno, si dependiéramos de las finanzas públicas regulares, tendríamos que financiar metros cada 10 años y esperar unos 60 años para tener una red completa. Pero no es así, no es tan mala la situación. Miren, construir una red de 9 líneas en Seúl tomó 4 décadas, desde 1971 hasta el 2009. Una línea del metro en Seúl tomó 6 a 9 años promedio.
Aquí, si hubiéramos empezado a finales de los 80, ya tendríamos 4 o 5 líneas. O sea, los peruanos, Carlos, José y Álvaro, hablamos mucho y hacemos poco. Miren el tiempo que hemos perdido, no le damos curso a obras que son totalmente necesarias. Uno del planeamiento en el año 70 ya existían los trazos de estas líneas, o sea, no es ningún secreto. Sí. Más de 50 años ya está definido, y de hecho, como bien lo manifiestas, el año 85 empezó, digamos, en el primer gobierno de Alan García, la línea 1, ¿no? Por diversos motivos quedó hasta donde llegó, pero ahí perdimos como 15 años para retomarla, ¿no? Y es parte del embalse y los problemas que tenemos hoy en día en Lima, entonces. Y conforme crece la población, estos riesgos de los que hablaba de construcción se hacen mucho menos manejables, ¿no? Entonces, la posibilidad, yendo a lo que preguntabas, Gonzalo, de cómo movilizar inversión privada a estos grandes proyectos, un inversionista cuando, digamos, hay una serie de riesgos para poder llevar adelante una PPI y financiarla, pero los 3 primeros que se miran son, primero, si es que es un inversionista extranjero, el riesgo país, que lo hemos logrado controlar plenamente hoy seguimos teniendo grado de inversión. El segundo, el riesgo de construcción, y el tercero, riesgos sociales y ambientales, ¿no? De ahí hay una serie larga de otros riesgos, pero esos 3 son como que los primeros que mirar. Y el tema que tenemos en el Perú es que ese riesgo superamos rápidamente el riesgo país. Rápidamente nos costó un montón de trabajo, pero lo superamos y hoy día no es casi un tema que se revisa, ¿no? El problema es justamente que nos vamos en el sentido inverso, ¿no? Sin embargo, el riesgo de construcción, ¿cómo lo hemos terminado manejando en el Perú? Desde el año 2003-2004 se creó este esquema de pagos para el desarrollo de la construcción con fecha fija, 100% garantizados por el Estado. ¿Por qué? Porque hay en el mercado la seguridad de que esa parte va a generar problemas, ¿no? Hay casi la sensación de que uno tiene que tener algunas seguridades mayores porque va a tener problemas al momento de expropiar, de tener los terrenos y demás. Y entonces hemos incorporado una figura que es bien cara desde el punto de vista fiscal, que le carga todo el riesgo de construcción al Estado como una vía de poder llevar adelante estos proyectos. Ahora, ya por inversión, está estructurando proyectos con lo que mencionaba, los pagos por disponibilidad, que pasan algo de la carga de riesgo de construcción al privado, pero es algo que hemos debido de iniciar, creo que hace bastantes años. Hoy parte de la inflexibilidad que tenemos para seguir agregando es que no podemos seguir, o sea, si quisiéramos tener las 2 líneas de metro con pagos de construcción con fecha fija, no hay manera, no llegamos. Claro, los pagos por disponibilidad son lo ideal. No es tan fácil establecerlos, pero consisten básicamente, para que el público entienda el tema, se empieza a pagar cuando la obra es entregada, terminada, operativa y con los niveles de servicio contratados. Y se empieza a pagar a largo plazo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Quería preguntarte, ¿qué opinas de la ANIN, la nueva Autoridad Nacional de la Infraestructura? ¿Crees que es la institucionalidad adecuada? Mira, yo creo que es un paso en sentido correcto para mejorar la capacidad de contratación y de hacer obras en el Estado, porque deberías concentrar ahí tipo Banco Central de Reserva, que tiene los mejores economistas y que van al MEF muchos de ellos, la capacidad de ingenieros y arquitectos y técnicos para evaluar y hacer proyectos. Hoy día tenemos el Ministerio de Educación tiene su dirección de proyectos, probablemente manejada por un maestro. La salud, igual, manejada por un médico, ¿no? Vivienda, no lo sé, pero puede ser un ingeniero, un arquitecto. Entonces, o sea, si se concentra todo, yo voy más hacia crear un ministerio y quitarle muchas de estas labores duplicadas que hay repartidas en todos los ministerios en una sola entidad, ¿no?
Y además esto debería estar acompañado pues, por una racionalización de los ministerios. O sea, estamos preocupados por el turismo, pero por ejemplo Cuelap, de que depende del Ministerio de Cultura, recién lo han abierto. Entonces si tú tienes turismo y cultura juntos, se puede hacer un match. Entonces yo creo que, en fin, el ANIN es algo en el sentido correcto, pero creo que deberíamos ir más hacia una reforma del Poder Ejecutivo, para tener un Poder Ejecutivo, hablando en términos deportivos, fuerte y ágil, ¿no? Y los panzones hay que mandarlos al gimnasio, ¿no? a capacitarse, ¿no? Porque si no, no vamos a salir, vamos a estar ahí parados. Regresando a los contratos colaborativos, los contratos colaborativos te fijaban fechas claves en las cuales si tú cumplías tenías un bono, y si ahorrabas también podías compartir el ahorro. Entonces, acá en los controles la Contraloría te dice que por cualquier demora todo tienes que poner multa, pero mejor la gente funciona más rápido con incentivos que por castigos. Ahora, he escuchado que tú has mencionado recientemente que en tu opinión la ANIN es una institución de tránsito, digamos, pero que el objetivo podría ser ir a un ministerio. Yo creo que una racionalización del Poder Ejecutivo. Pero hablas de un ministerio de fomento y obras públicas. Bueno, nosotros teníamos un ministerio de fomento y obras públicas, vino el gobierno militar y nos amplió de 12 a no sé a 18 ministerios, y ahora creo que somos 19 y para cada cosa se crea un ministerio. Entonces tenemos que ver cuántas de estas labores, incluso digamos el MIDIS se cruza con algunas cosas que hace el Ministerio de la Mujer, que hace el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces hay que ver cuánto de traslapes hay en nuestro sector público. Claro, lo que quizás sería más oportuno actualmente es pensar en un Ministerio de Infraestructura, si se trata de eso. Chile lo tiene. Claro, porque fomento y obras públicas suena pues a obras públicas. Y necesitamos, creo, abrir el abanico, ¿no? Justamente sobre ese tópico, José, ¿crees que se necesita un mejor balance respecto a las APPs? Porque últimamente se lanza prácticamente todo tipo de obras bajo el esquema el binomio gobierno a gobierno, obra pública. Sí, como te digo, también lo mencionó Álvaro, son casi 200 contratos que se han firmado a lo largo de 2 décadas, ¿no? De que existe la agencia. Son más de 30.000 millones de dólares involucrados. Eso también nos da una señal importante. O sea, hay todo un expertise, un know-how adquirido localmente y que se ha avanzado mucho, y como les dije, hay muchos proyectos verificables a nivel nacional, ¿no? que demuestran que la infraestructura sostenible y de mejor calidad se han desarrollado por las APPs. El caso de los puertos, por ejemplo, uno ve cómo se están ampliando los puertos del Callao, cómo se está desarrollando Paita, Salaberry, cómo se está desarrollando Matarani ahora. Próximamente tendremos Marcona, también se va a sumar Chimbote. Nos da todo un potencial interesante. Y Chancay, desde el lado privado, sin ser APP, también como Perú se va a convertir en una potencia en ese sentido, con una ubicación estratégica y de alto impacto para el comercio exterior. Entonces, como también se comentó, por los últimos años, por diversos factores, las APP perdieron aceleración, ¿no? Perdieron el ritmo, un poco, pero también es cierto, no es un secreto, el tema de la Bayato golpeó mucho al sistema en sí, pero el mecanismo es lo que es, o sea, porque algunas personas se corrompieron no implica que las APPs no tengan, yo lo mencioné al inicio. Particularmente yo creo que es el mejor mecanismo para desarrollar infraestructura, y en el mundo esto está verificado y comprobado, ¿no? Y hay mucho escrito al respecto también. Hay muchos estudios de evaluación de impacto que también demuestran ello. En ese sentido, nosotros estamos en una línea de reimpulso interesante, importante, con un portafolio de proyectos bastante maduros que los estamos adjudicando, que es lo que tengo que hacer y que es necesario para el país. Entonces, este año, como decía, 3.000 millones, el próximo 6.000. Estamos construyendo nuevos portafolios con ministerios como el de Transporte, el de Vivienda, Saneamiento, para seguir aumentando la cartera, que puede ser también potencialmente, hemos identificado 10.000 millones de dólares adicionales que se pueden también comprometer.
Y eso de repente va a ayudar mucho a volver a generar la confianza y el optimismo y ver lo importante que es decir por esta ruta, más aún cuando ahora muchos de los proyectos que tenemos en cartera son con un impacto regional importante. Y todos, la mayoría de ellos van a cerrar brecha, ¿no? Todo, por ejemplo, el saneamiento tiene un portafolio de cerca de 15 proyectos con tratamiento de aguas residuales, donde zonas en las cuales hoy no se trata nada, las aguas residuales se van a tratar al 100% en los próximos años. Eso va a ser un cambio cualitativo importantísimo, ¿no? Son proyectos que el próximo año, al fin, después de muchos años, van a ver la adjudicación y van a comenzar a madurar y definitivamente van a cambiar la calidad de vida y van a impactar de manera favorable a nivel del país. Entonces, yo creo que esa es la ruta en la que hay que seguir apostando, porque volviendo al saneamiento, se ha demostrado que la obra pública lamentablemente no ha funcionado. En aguas residuales había más de 200 proyectos de obra pública, de los cuales con suerte 5 cumplen con los parámetros que marca la normativa. Por eso se tomó la decisión en su momento, hacia el 2017, en lanzar todo un portafolio agresivo de APPs de una primera generación. Vendrá una siguiente generación porque hay espacio para más y yo creo que esa es la ruta, ¿no? Que tenemos que seguir ganando terreno y espacio y cada vez, obviamente, como bien decía Carlos, el gobierno tuvo un momento importante en el que entró una necesidad tangible con los panamericanos porque no llegábamos y fue la mejor decisión tomada en ese momento. Pero hoy he visto que también se quiere el gobierno hasta por obras de menor impacto y menor escala. Entonces yo creo que ahí se perdió un poco el foco. Yo creo que esos temas tenemos que repensarlos de una manera distinta. La NIM va, de hecho, a aportar en esa línea y el país tiene que caminar en ese sendero de seguir teniendo infraestructura de calidad y sostenible. Claro, Álvaro, yo creo que existe la noción que las APPs son básicamente útiles para grandes proyectos, ¿no? Grandes carreteras, grandes puertos, aeropuertos, pero ¿por qué no explicas, si es que te parece? ¿Crees que las APP sirven también para el cierre de brechas sociales? Por ejemplo, en salud, hospitales, en agua y saneamiento. Sí, por supuesto, por supuesto. Se acaba de adjudicar 2 hospitales muy grandes de salud, después de varios años de difícil estructuración y demás, se han adjudicado y pronto van a estar operando con inversión privada. En educación, lo mismo. Yo particularmente, digamos, preferiría ver APPs que van por el lado de incluir el servicio. Es decir, en el caso de salud, Bata Blanca, en el caso de educación incluso... Como Kaelin y Barton, ¿no? Exactamente, pero bueno, que vayan saliendo incluso para la parte de infraestructura operada es muy, muy importante. Pero hay un tema al que quería regresar, es que en la conversación creo que siempre terminamos dando vueltas alrededor de la parte institucional y de la parte normativa. Y sin embargo hay al lado toda una lista de obstáculos prácticos que algunos tienen que ver con leyes, algunos tienen que ver con una serie de cosas que es necesario enfrentar. Si es que vemos, digamos, qué ha sucedido en la región, cuáles han sido los programas más exitosos en términos de llevar adelante APPs de manera sustancial. Uno de ellos es Brasil, pero sobre todo Colombia. Colombia ha tenido el programa de las carreteras, 4G, ahora se llama el programa 5G. En su inicio lo que se hizo fue una ley de APPs, crear la ANI, la Asociación Nacional de Infraestructura, que maneja el programa, pero en paralelo se hizo un proyecto que pasó por el Congreso de Colombia que se llamó la Ley de Infraestructura y que incluía de todo, incluía desde los temas municipales que menciona Carlos, hasta temas de expropiación, hasta temas de manejo ambiental y social. Es decir, se hizo un listado de cuáles son los, digamos, en dónde aprieta el zapato, y todo eso se llevó en una ley que era básicamente una ley orientada a la facilitación de ese tránsito entre llegar de los contratos a la ejecución. Creo que eso es lo que tenemos que comenzar a mirar en paralelo a la discusión de la parte institucional y de la parte normativa. Ir a los detalles prácticos de cosas es lo que está fallando. Y si es posible llevarlo en un solo instrumento que vaya al Congreso como ley orgánica a discutirse. Porque ahí hay temas de mandatos constitucionales y demás, pero es momento, creo, que de comenzar a enfrentar esos problemas, porque si no, con cualquiera de los instrumentos, obra pública, obra por impuestos, que es otra manera de hacer obra pública, gobierno a gobierno incluso, o APPs, vamos a seguir enfrentando estas dificultades para poder llegar a tener los servicios operando. Bueno, creo que estamos llegando al término y quería pedirles... Acá, sí, claro, Carlos, paso unas palabras finales de remate y balance. Mira, acá hay un punto también muy importante, Contraloría. O sea, yo he tenido gente en el proyecto
Contraloría hizo control concurrente y después hizo un control posterior. Pero el control concurrente se los capacitó en estos contratos colaborativos. Después, en el control posterior, vino gente que no sabía los contratos colaborativos y tuvimos gente que fue procesada y denunciada penalmente, ¿no? Y felizmente, cuando fueron a Fiscalía, y Fiscalía no aceptó, dijeron, esto se ha jugado con reglas de otro país y ese otro país ha firmado una carta que es conforme. Esa gente que trabajó ahí me dice, Carlos, ya ni más voy a trabajar para el Estado. Entonces, hay gente que muy buena, que ya no quiere, pues, y además, como ha tenido una especie de maestría, ya se está reubicando en otros lados, ¿no? José, unas palabras de cierre. Sí, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Creo que muy interesante la conversación. Hemos sobrediagnosticado que la brecha es grande en el país. Definitivamente yo creo que el mecanismo de APPs es el mejor para avanzar en ese cierre de brecha. Adicionalmente hay que ponerle mucha gestión. Siempre toda normativa es perfectible, hay que mejorarla. La tramitología también en general. El caso que menciona Álvaro es muy importante, tener una ley que te dé todas las facilidades como en Colombia para avanzar y que uno esté con el foco en el proyecto y con el servicio para la ciudadanía es fundamental. Por ejemplo, anecdóticamente, la ANI cuando se formó, en realidad vino por acá para tener un poco de la capacitación de preinversión para contar la experiencia que bien se manejaba en el Perú, ¿no? Algo pasó, pero en 10 años un poco, digamos, perdimos el ritmo, pero creo que estamos en un punto de inflexión importante, hay que aprovecharlo. Y el Perú nuevamente necesita la inversión privada de manera urgente, necesita trabajar de la mano con el sector privado para ir consolidando los avances como país y caminar hacia el desarrollo. Bueno, yo diría como cierre que primero les agradezco mucho su participación y mi balance sería, por lo que he recogido, que en el país se necesita hacer obras de todo tamaño y en las modalidades posibles, ¿no? No debemos ser excluyentes, sino más bien inclusivos hasta en eso. Y abrir el abanico y escoger la modalidad más apropiada para el proyecto del caso. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.